ya tenemos en el otro estudio, o al otro lado del estudio, a José Reveles, un periodista especialista en temas de narcotráfico, con cualquier cantidad de libros, pero el más reciente, Necropolítica y Narcogobierno, nuevas dinámicas de poder, de José Reveles, Pepe Reveles, como le dicen en realidad a todo el mundo. Pepe, hoy no estaba Vicente, nos falló, pero aquí estoy, como siempre, Pepe. Me da mucho gusto saludarte, Paco, y con muchísimo gusto. Estoy a la orden. Pepe, bueno, tú sabes, estas semanas, en los últimos días, cayó Humberto Figueroa Benítez, la Perris, la Perris, uno de los principales gatilleros de los Chapitos, y mi pregunta es, primero, ¿qué papel jugaba? Segundo, eh, eh, parece que cada vez la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina están más cerca de los Chapitos, de los Chapitos. Así que, ¿qué papel jugaba la Perris? ¿A quién era? ¿Y verdaderamente está la Guardia Nacional más cerca de los Chapitos? Sí, fíjate que creo que es más relevante incluso de lo que se suponía eh, cuando lo abatieron. Es una persona que se le atribuye ser uno de los jefes de seguridad principales de los Chapitos, particularmente de Iván Archibaldo, y él se ocultó, vamos a decir, en una casa de Nabolato, hasta donde llegaron las fuerzas militares y policíacas y lo abatieron ahí, ¿no? Esto fue el viernes por la tarde y hubo pues también policías heridos y soldados también dañados mortalmente, ¿no? Entonces, es un, se le llama como un sucesor del Nini, de, que era también muy relevante, Néstor Isidro Pérez Salas, que era el hombre de las confianzas de Iván Archibaldo, ¿no? Eh, el, el hecho de que la DEA ofrecía $1 millón por quien diera a conocer su paradero y lo entregara, pues habla de la importancia que le daban también en los Estados Unidos. Pero un detalle que realmente me llamó la atención es que él habría participado, Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, habría participado en este extraño operativo de traición de Joaquín Guzmán López al Mayo Zambada en Huertos del Pedregal, porque se le atribuye incluso haberlo amarrado él. O sea, él lo amarró, él lo sometió. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en Huertos del Pedregal por encargo del resto de los Chapitos, lo cual nos hace pensar que el operativo no lo hizo Guzmán López solito con el consejo de Ovidio que estaba en Estados Unidos, sino que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los medios hermanos, los Guzmán Salazar, habrían también estado involucrados en esta traición al Mayo, llevárselo a Estados Unidos contra su voluntad y entregarlo allá a las autoridades al mismo tiempo que se entregaba Joaquín, Joaquín Guzmán López. Entonces, es muy importante entonces el papel de este individuo que ahora está ya abatido, ya no existe, y tiene otro antecedente muy interesante. A él lo quisieron capturar en un hotel el año pasado, en el 2024, y logró escaparse por una alcantarilla, ahí en Culiacán, cosa, parece que los que se especializan los integrantes del cártel de Sinaloa, escaparse por túneles de agua pluvial, por alcantarillas, por baños con eh, doble candado, digamos, que se levanta la tina y eso da entrada a los túneles de agua pluvial en el centro de Culiacán y más ni menos. Bueno, conocemos lo que hace menos de 3 semanas
Iván Archibaldo también se escapó por un túnel. Entonces, parece que es una regla, es un modus operandi de los hombres del cártel de Sinaloa. Entonces, creo que el abatimiento de Figueroa Benítez nos indica también que están cerca cada vez más de llegar a los Chapitos, porque si era el hombre de las confianzas y de seguridad de Iván Archibaldo, pues pueden estar dando ya con el paradero de uno de los dos que están operativos en México, que son Jesús Archibaldo Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, porque los otros dos están en prisión en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver poco a poco, como ya habíamos comentado la semana pasada, cómo se va desvaneciendo el poder de los Chapitos en Sinaloa, porque tienen demasiados enemigos internos. Para empezar, los Mayitos, los hijos de Esparragosa, el propio tío Aureliano Guzmán Loera, el Guano, tienen gente de Chapuisidro, gente derivada del cártel de Caborca, así llamada, la que era la red de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, que ya está en Estados Unidos, pero la red está ahí, ¿no? Entonces, se habla contradictoriamente de dos posibilidades: de que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda llegar a territorio en que nunca había entrado, que es el cártel de Sinaloa y su zona de influencia ahí en el Pacífico, ¿no? Digamos Sonora y Baja California también. Y la otra posibilidad que apuntan algunos periodistas especializados en Sinaloa, de que haya una alianza estratégica entre este cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos. Entonces, estamos en vísperas de cambios importantes, sobre todo porque a partir de su declaración de culpabilidad, Ovidio va a empezar a hablar, Joaquín, su hermano, va a empezar a hablar en Estados Unidos y van a revelar muchísimas cosas que incluyen incluso el modus operandi de sus propios hermanos. Lo que planteas es un escenario muy oscuro para el cártel Jalisco Nueva Generación, para el cártel de Sinaloa, ¿no? No importa que haya una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, no importa nada, en realidad lo están obligando a aliarse a un cártel que puede crecer a sus territorios y que eventualmente los va a hacer a un lado, ¿no, Pepe? Sí, puede ser, porque es muy poderoso el cártel Jalisco, ha ido creciendo, sobre todo tiene un gran poderío económico, porque el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una característica, que no se limitó a hacer exportación de drogas solamente a los Estados Unidos, sino que se fue a otros continentes y anda en los 5 continentes, ¿no? Se consolidó en Europa, se fue hasta Australia. Allá la droga es muchísimo más cara, hasta puede duplicar el valor de lo que se obtiene en Estados Unidos, pero ellos dominan esa zona desde el punto de vista de que son los surtidores, son los que abastecen de todo tipo de drogas aquellos rumbos, y son los que cobran ese dinero. Entonces ese dinero los ha enriquecido terriblemente y es posible que sean más poderosos económicamente que el propio cártel de Sinaloa. Ya es mucho decir, ¿no? Y que están dominando no solo ese territorio, sino también se han metido muy fuerte en Sudamérica, prueba de lo cual es la captura de varios de los integrantes de los Queenies, que son los cuñados del Mencho, Agnael González, que han sido encarcelados en Estados Unidos justamente por inversiones en Sudamérica y por lavado de dinero, hablando por supuesto, de una cantidad que a ellos no les hace ni cosquillas, ¿no? Son $2,000 millones aproximadamente de las operaciones Pitón y la
otra operación, cuyo nombre se me fue ahorita. Son dos operativos, Agave Azul, que los Estados Unidos iniciaron sin consultar con México, pero sí lo invitaron después a participar. Entonces, son de los pocos fenómenos de ataque a las estructuras financieras de algún cártel que se han dado. Estos de los Estados Unidos contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero, repito, no son tan cuantiosas como pudieran ser, porque ellos son infinitamente más poderosos económicamente y sigue creciendo ese poderío. Por tanto, sí hay una amenaza, por decirlo de esa manera, hay una posibilidad de que ellos puedan ir sustituyendo incluso al cártel Jalisco, al cártel de Sinaloa, perdón, en su propio territorio y en la zona que dominan, en Sonora, en Baja California. Sí, que la situación para el cártel de Sinaloa es más delicada, mire, de lo que parece, y Pepe lo plantea muy bien. Si algo tiene el cártel Jalisco Nueva Generación es que supo entrar a otros mercados, a otros continentes, a Europa, Australia, así que hizo y diversificó sus ganancias, se hizo económicamente más poderoso, y con la debilidad que tiene en este momento el cártel de Sinaloa, pues claramente sí lo puede desplazar. Pero Pepe, yo te tengo otra pregunta. Tengo dos temas, pero primero te suelto uno. Recientemente fueron detenidos, capturados, como sea, 11 elementos de la Guardia Nacional. 3 de ellos no eran cualquiera, eran oficiales, el resto eran agentes normales. Pero no es que los hayan agarrado solamente robándose una pipa para transportar huachicol, sino que los agarraron ordeñando un ducto de petróleos mexicanos. 11, y yo lo que les decía es que eso tiene que ser más grave de lo que parece, porque las cadenas de mando en el ejército, que tiene una preparación la Guardia Nacional del Ejército, son lineales. Y si se desvió un evento, pues el de arriba tuvo algo que ver. ¿Tú cómo ves ese tema, Pepe? Tienes toda la razón, porque no podemos hablar de 11 manzanas podridas de un árbol tan grande como la Guardia Nacional, ¿no? Esto, desgraciadamente, apunta a que puede haber un modus operandi de la propia Guardia en otros lugares, no nada más ellos, y que no actúan por su cuenta. Sobre todo que no es la costumbre actuar por su propia cuenta, porque son educados por el ejército y respetan las jerarquías. Por tanto, saben a lo que se exponen cuando intentan actuar por su propia cuenta. Y finalmente es como dicen, si me viste no me conoces, y si te preguntan nunca me has visto, ¿no? Entonces sí tendría que ver con algún saqueo que podría decirse pues formal o institucional, ¿no? Porque sí es muy grave que eso esté ocurriendo, que el huachicol, que es uno de los negocios más grandes que hay después del tráfico de drogas, el tráfico de personas, esté siendo pues manejado directamente por personas que no debieran estar en ese negocio, sino atacando a quienes están en el negocio. Entonces, me parece sí muy grave, ¿no? Y qué bueno que se investigue internamente, que se castigue a quienes se debe castigar y que se impida que se repitan estos casos, porque si se repiten quiere decir que pues crecería la sospecha de que todo este manejo podría ser institucional. El secretario de Seguridad Pública Federal, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, salió a defender a la institución, pero tú y yo conocemos que los cuerpos militares o paramilitares son de otra forma. ¿Cómo justificar declaraciones de Omar García Harfuch, Pepe?
Mira, es lo normal que él defienda la institución, ¿no? Como en su momento, si le hubiese tocado en esa época decir que los Zetas, que fueron eh, una fracción del ejército de élite, provenientes de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales y los grupos anfibios muy especializados en la guerra, se convirtieron en delincuentes y se pusieron al servicio de José Cárdenas en su momento y, y, del, y del cártel del Golfo, pues fueran tipos aislados y que el ejército era incorruptible. Pues eso le toca decir, no va a decir otra cosa. Entonces, lo que hay que demostrar y hay que probar y hay que evitar en la práctica es exactamente esa posible corrupción de la Guardia Nacional. Y para eso, justamente, no sirven las palabras, el discurso de García Harfuch. Ahí lo que sirve es la investigación, es el hecho de que estos asuntos no se repitan y no se convierta en un verdadero, una verdadera pesadilla de guachicoleo a cargo de elementos que se supone que debían combatirlo, el guachicoleo, y lo están practicando. Entonces, creo que si de veras quieren tener la confianza de la gente, tendrían que actuar de otra manera, no ocultar en unos pocos detenidos toda la culpabilidad posible de la Guardia Nacional y actuar en consecuencia. O sea, no proseguir con este tipo de actividad porque pues eso daña no solo la imagen del Ejército y de la Guardia Nacional, daña la imagen del propio gobierno. Y Pepe, déjame invitar, sumar a Vicente, que ya está con nosotros. Vicente, bienvenido de regreso. Pepe, aquí estamos, Vicente. Gracias, mi querido Paco, Saludos, mi querido Vicente. Pepe. Mucho Sal- gusto. saludos, saludos, Pepe. Y les ofrezco una disculpa. A veces los doctores no entienden de estas cosas y te dicen a fulana hora la cita y bueno, esas cosas que seguramente ustedes ya saben, mi querido Pepe, mi querido Paco. Pues interesante lo que platicaba, que Pepe, que va de la mano con lo que hablábamos más temprano, Paco, ¿no? Que se necesita contundencia para adentro y para afuera, ¿no? En este tema de la Guardia Nacional, tan cuestionada en su momento y tan respaldada en su creación por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, mira, Vicente, lo que platicábamos y coincidimos con Pepe en eso, la Guardia Nacional tiene una preparación militar y cualquier elemento de menor rango, el que sea, de general a coronel, a teniente coronel, a capitán, cualquiera siempre depende desde arriba. No es muy fácil romper las cadenas de mando, es una institución muy lineal. Así que Omar García Harfuch y el titular de la Guardia Nacional, como el general secretario, están obligados a actuar rapidísimo y dar una respuesta contundente, porque como lo decía Pepe, ese posible foco infeccioso puede estarse replicando en otras unidades de la Guardia Nacional y para evitar todo eso deben ser contundentes, rápidos y muy transparentes para darnos a conocer lo que pasó, no con estos elementos sino con quienes estaban arriba de él, porque hay por ahí un par de tenientes, es decir, hay oficiales, no son soldados rasos, son oficiales de la Guardia Nacional, así que deben dar una explicación contundente, rápida y una investigación, Vicente, que sea muy transparente. No sé si lo abordaron ya, maestros, pero creo que es importante en estas declaraciones de Omar García Harfuch hablar de lo que él habla de un debilitamiento de los cárteles. Y por muchos años la oposición ha montado esta narrativa de que Morena está aliado al narco y que el vínculo está hacia Sinaloa, ¿no? Y es hoy el cártel de Sinaloa, el cártel que sufre bajas, es incluso el cártel Jalisco Nueva Generación,
también, ¿qué panorama ven, Pepe Rebeles, Paco Cruz? Pepe, voy contigo. ¿Qué panorama ves de un debilitamiento de los cárteles? Sí, hablamos hace un momento con Paco, justamente antes de que llegaras, sobre el debilitamiento del cártel de Sinaloa, alimentado por varios factores, muy particularmente que ahora aparentemente tienen encima a la autoridad que está dándoles golpes cada vez más fuertes, ¿no? Justamente en la detención del jefe de seguridad de los Chapitos, Juan Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, que sustituye al que fue jefe de seguridad. Él fue abatido el viernes en Abolato, el viernes por la tarde, y se le consideraba el sucesor de El Nini, de Néstor Isidro Pérez Salas, que antes era el jefe de seguridad. Yo decía de la importancia de Humberto Figueroa Benítez, que se revela aquí, no solo porque la DEA ofreció $1 millón por datos para su captura, sino porque nos enteramos ahora, después de que lo abatieron, que él participó directamente en este operativo del joven Joaquín Guzmán López engañando al Mayo Zambada en Huertos del Pedregal y llevándoselo en un avión a los Estados Unidos, un tema que no tiene todavía esclarecidas algunas aristas del asunto, y ya estamos llegando al año de que ocurrió. Él se encargó de amarrarlo. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaba. ¿Qué quiere decir? Que los otros Chapitos apoyaron también. No fue solito Joaquín Guzmán López, ni con el consejo de su hermano que estaba preso en Estados Unidos, Ovidio, sino que este personaje abatido el viernes, pues era gente de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo, y por tanto ahora podremos hablar de que todos los Chapitos estuvieron de acuerdo en pues engaño, en esta llevada a los Estados Unidos contra su voluntad del Mayo Zambada, y ellos han desatado esta guerra que ahora continúa con muchos muertos, muchas venganzas, y el ejército y las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que están pues dando golpes cada vez más certeros, ¿no? Yo estaba diciendo que el abatimiento de Figueroa Benítez parece acercar más a las autoridades hacia las cercanías a los Chapitos, porque es alguien muy relevante, y sí tendría que ver con que la autoridad está pisando muy de cerca los pasos de estos jóvenes líderes del cártel de Sinaloa, por el momento, sin contar con la cantidad de enemigos internos que tienen, lo que está llevando a una desaparición del cártel de Sinaloa como era antes, como era hace 40 años, ¿no? Va a ser otra cosa en el futuro. Y lo preguntaba porque con qué cara hoy el gobierno de Estados Unidos puede decir que no existe voluntad, por lo menos voluntad del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum de México para combatir, para atacar al crimen organizado, con estos resultados, con los números que le dan la razón a Omar García Harfuch y a la presidenta en los informes de seguridad. Es hoy en día, con este debilitamiento del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso de México y no sé si del mundo, Pepe Rebeles. Creo que se está convirtiendo en eso, pero las informaciones que llegan de periodistas locales hablan de dos visiones diferentes. Una, que se esté convirtiendo y que se imponga sobre la gente de Sinaloa. Y el otro, que al contrario, se haga una alianza justamente con los Chapitos para fortalecerlos
en contra de todos los enemigos internos, de la Malliza, de los hijos de Esparragosa, del Chapo Isidro, de Aureliano El Guano, Guzmán Loera, la gente del cártel de Caborca, de Caro Quintero, etcétera, etcétera, y que eventualmente juntos, los que eran enemigos, Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, juntos traten de recuperar lo que han perdido ya en Sinaloa. De otra manera, pues vamos a estar viendo el deterioro gradual de este grupo criminal que, como demuestran las estadísticas, está siendo combatido con bastante vehemencia por parte no solo del Ejército y la Marina, sino también de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, pues el panorama no pinta muy bien para Sinaloa y Jalisco puede, digamos que llegar y empoderarse y hablábamos de su gran poderío económico que logró diversificando los mercados, no dedicándose solamente a meter droga a los Estados Unidos, sino a los 5 continentes, ¿no? Empezando por Europa y hasta llegar a Australia. Mi querido Paco, para cerrar en este marco binacional de ataque al crimen organizado y como lo ha, pues ya no sé si sugerido o exigido Estados Unidos, ojalá que este análisis no lo escuchen los de siempre que desde medios de comunicación están opuestos a estos gobiernos de la transformación, porque entonces dirán que a Claudia Sheinbaum ya la ha sometido a su antojo Donald Trump, porque no darán crédito por la estrategia de seguridad de México, sino la meterán en la narrativa de que en México se hace lo que Estados Unidos quiere. ¿Con qué cierras, Paco? No, Vicente, mira, yo y rápido y un resumen. No, esa vieja prensa va a hablar siempre porque está dolida, porque está dañada, porque tiene odio no solo contra Andrés Manuel López Obrador, tiene odio contra la 4T y tiene odio contra Claudia Sheinbaum Pardo, pero los hechos en la realidad muestran otra cosa. Muestran que Claudia Sheinbaum Pardo ha sabido cómo lidiar con Donald Trump y que Donald Trump no va a quitar nunca el dedo del renglón, pero la presidenta ha sido muy precisa, ha sido muy clara y ha logrado y va a lograr lidiar con él, Vicente. Yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, y aquí estamos y nos vemos mañana muy tempranito. Claro que sí, Paco, gracias por siempre estar al pendiente, mi querido Pepe. Yo siempre agradecido también por tu generosidad. Y si bien no estás en redes sociales, sí le pido a la gente que nos ve y que nos escucha que amor con amor se pague y que sigan buscando Necropolítica y Narcogobierno, el libro que presentaron tú y Paco en la Feria Internacional del Libro del Zócalo hace meses. Y bueno, seguir cacareando lo que siempre hago, ¿no? Los logros de la gente a la que admiro, a la que respeto. El flamante Premio Nacional de Periodismo, Pepe Rebeles, hablando con nosotros sin censura. Te mando un abrazo, querido Pepe. Muchas gracias, Vicente. Muy buenos días, Paco. Gracias, Pepe. Gracias, Paco. Los maestros, cerca de 100 años de experiencia en esta mesa de seguridad nacional aquí en Sin Censura. Y le digo que agradezco a las personas que nos ven y que nos escuchan y nada más para que nadie se asuste, pues una cita médica que se atraviesa en el día y no había forma de cambiarla. El ultrasonido